Bueno, bienvenidos a otro encuentro más sobre el profeta Isaías y los profetas. Hoy vamos a avanzar un poco sobre el tema de la vocación de Isaías y cómo ese texto ocupa un lugar importante en la estructura del texto y a su vez es uno de los textos más citados en el Nuevo Testamento. Es decir, que la vocación de Isaías ha marcado una mirada teológica que ha sido entendida como señal en el libro y a su vez como un núcleo teológico importante que ha sido recibido en el Nuevo Testamento en varias oportunidades, entendiendo la acción de la Iglesia en consonancia con esa vocación. Para poder entender un poco la importancia de la estructura de Isaías que tiene la vocación, vamos a hablar un poquito sobre la estructura del libro y por qué es interesante hablar sobre la estructura del libro. No solamente porque nos permite tener una mirada del conjunto, de cómo está organizado el material, sino que en esa estructura uno descubre ciertos movimientos internos, ciertas particularidades que subrayan algunos textos que la misma estructura busca subrayar. ¿Se acuerdan que la vez pasada nosotros habíamos hablado que Isaías era un libro muy complejo y que había tardado cerca de 5 siglos en escribirse? Hay algunos autores que lo consideran casi una catedral por esta complejidad que tiene el libro y por esta historia redaccional tan elaborada que ha escrito capa sobre capa sin perder la mirada del conjunto. ¿Por qué podemos hablar de Isaías como una catedral? El libro está organizado, el material, todo el libro está organizado el material, de forma tal que el primer capítulo introduzca los temas que el libro va a tratar de una forma amenazante, negativa, y que con las mismas palabras y con los mismos temas, en el último capítulo los va a reelaborar de forma positiva. Es decir, hay un capítulo introductorio, el primero, y un capítulo final, el 66, que obviamente son reelaborados en la última etapa de redacción del libro y que nos presentan la historia que va a relatar Isaías como algo continuo que apunta desde una situación de condena, de condena divina hacia Israel, hacia un final exultante, glorioso, donde Yahvé no solamente salva a su pueblo, sino que mora con su pueblo. Hasta el siglo XIX, es decir, durante mucho tiempo en la Iglesia, antes de que lo que se llama en exégesis el método histórico crítico fraccionara el material de Isaías de otra forma, el libro de Isaías constaba básicamente de dos grupos, dos partes. Una primera, de Isaías 1 al 40, y una segunda de Isaías del 40 al 66, que a su vez estaba dividida en 3 partes, iguales de 9 capítulos cada una.
Con la llegada de una mirada más diacrónica sobre los textos, es decir, cuando a los textos proféticos se le empezaron a hacer preguntas históricas, se comenzó a fraccionar el libro, a partir del libro, en tres partes. Lo que se llama normalmente el primer Isaías del 1 al 39, un segundo Isaías del 40 al 54 y un tercer Isaías del 55 al 66. Básicamente porque se considera que la última parte es, digamos, posexílica, una parte intermedia que podría corresponder a una redacción exílica, y una primera parte que remitiría a material más antiguo, pero exílico. Sin embargo, en esta primera parte hay varias colecciones disímiles, incluida una que indudablemente no es preexílica, como son los capítulos 24 y 27, que es lo que se denomina Apocalipsis de Isaías. Pero otro de los rastros que ha dejado el último redactor, que podríamos ubicarlo en el siglo IV más o menos antes de Cristo, ha elaborado una introducción más larga al libro que figura en los capítulos 1 al 12. En el medio de esos 12 capítulos está la vocación de Isaías. Es decir, si miramos con una mirada de conjunto, la vocación de Isaías aparece justo en la primera mitad de una introducción que a su vez elabora todo el material del libro, de los capítulos 1 al 12. E introduce elementos que luego van a ser elaborados en la segunda mitad del libro, por ejemplo, la figura del siervo, sin mencionarlo, pero lo alude con palabras muy semejantes que va a utilizar en la segunda parte del libro, a un tema muy importante en Isaías, como es la figura del siervo. Ahora, esta introducción en la primera parte del libro, estos primeros 12 capítulos, tratan todos los temas del libro, pero particularmente la vocación está ahí en el medio, y el capítulo 12 sirve a su vez como un himno para clausura de esta introducción más larga. De esta forma, el libro en su conjunto funciona como casi una ópera, es decir, tiene una estructura que repite los temas, elaborándolos con distintos matices, introducidos en algo que podríamos llamar una obertura, que es los capítulos 1 al 12, y que después, a lo largo del libro, son desarrollados con las mismas palabras, pero con otras miradas. Y en el capítulo 40, entre el 39 y el 40, hay un quiebre muy pronunciado, que remitiría a un gran silencio. ¿Por qué digo un gran silencio? Porque el quiebre alude, por lo pronto, a un silencio histórico que correspondería con el exilio. Es decir, si uno se imagina el libro de Isaías cantado, como probablemente haya sido cantado en el templo, el quiebre entre el 39 y el 40 sería un gran silencio para que Israel meditara qué es lo que sucedió en el exilio. Entonces, hay una historia que no está narrada con detalles, sino temáticamente, que iría desde unos primeros oráculos que podríamos pensar en un Isaías histórico,
del siglo VIII, que muy cercano a la corte, un profeta de corte, y también cercano al templo, pero que indudablemente ese material ha sido reelaborado muchas veces y a lo largo del libro hasta quedar plasmado recién en el siglo IV. Por eso se habla de una historia redaccional de 5 siglos, pero a su vez de una estructura general no solamente hecha capa sobre capa, sino con tomando temas concretos y elaborándolos. ¿Qué nos dice y por qué es tan importante la visión de Isaías? Primero nos dice que Isaías ve a Dios en el templo y que recibe una misión para la cual no se considera capaz. Algo que prácticamente todos los profetas, les ocurrió a todos los profetas, es decir, este primer rechazo a la propuesta divina. En el caso de Isaías hay algo propio que es una voluntad divina de purificarlo sin ningún tipo de reclamo. Es decir, hay una purificación de sus labios, una santificación para su misión. Y su misión pareciera una misión de condena. ¿Sí? El texto, leo según el texto en la Biblia de Jerusalén, el núcleo de esta misión. Dice, ve y dile a ese pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, ved bien, pero no comprendáis. Engorda el corazón de ese pueblo, hazle duro de oídos y pégale los ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y se le cure. Leído así, la vocación de Isaías parece casi una condena, una amenaza y una condena. Sin embargo, el hebreo utiliza unos tiempos verbales, unas formas verbales que remitirían a Jerusalén, es decir, algo así como, no sé qué viendo, mirando vea, escuchando oiga. Y hay esta voluntad, entonces, de que no sea una amenaza, sino que sea una alerta y un llamado a la conversión. Y este núcleo temático va a ser retomado, por ejemplo, en la parábola del sembrador, en los sinópticos, y también puesto en boca de Pablo al final del libro de los Hechos. Es decir, la Iglesia reconoce que esta proclama de Isaías como propia. Un llamado a la conversión y una alerta sobre las consecuencias. Propongo que leamos y elaboremos esta visión con esta mirada no tan dramática de condena y veamos cómo es recibida en el Antiguo Testamento. Se los dejo de trabajo para el próximo.